Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros estudiar con ustedes otra lección más de la serie. En esta semana estudiaremos la lección número 11, titulada La unidad en la adoración. Bueno, debe haber armonía en la adoración entre el pueblo de Dios. Debemos ser como los cristianos primitivos. Después del Pentecostés, ellos dedicaban gran tiempo a la adoración. Dice la Biblia que estaban ocupados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración también. Así que ellos estaban unánimes, estaban juntos, todas las cosas lo hacían juntos, hasta en la oración oraban juntos. Y se dice que la unidad trae la fuerza. Y de la oración se ha dicho que mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Veamos por un momento el versículo para memorizar, que el versículo de esta semana es muy conocido por todos los estudiosos de la Biblia. Y está tomado de Apocalipsis 14, 6 y 7. Y nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, o sea, predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Aquí nosotros encontramos entonces los tres últimos mensajes que han de ser predicados al mundo antes que Cristo venga en gloria. Temed a Dios es el llamado que se hace aquí en el mensaje. O sea, manda a respetar a Dios, a reverenciar a Dios, a servir a Dios, a la obediencia, porque manda a reverenciarlo. Cuando la Biblia de temor a Dios no se trata no es nada que tenga que ver con miedo, más bien con respeto. Entonces, aquí nosotros vemos como la lección habla del juicio. El juicio final comienza antes que Cristo venga por segunda vez. Y aquí nosotros encontramos una alusión inequívoca a la santificación del día de reposo, del santo sábado, porque dice que debemos adorar al que hizo los cielos, la tierra y los manantiales. Eso dice la Biblia en Éxodo 20, del 8 al 11. Dice que debemos santificar el sábado, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el 7º día Dios descansó. Así que esto está en armonía, entonces, repito, con la santificación del 4º mandamiento. Pasamos entonces a la parte del domingo, titulada Adoremos a nuestro Creador y Redentor. Nosotros debemos adorar a Dios, porque Él es el Creador. Fue el que hizo el cielo y la tierra. Solo Él merece adoración. Solo Él es soberano. Dios en el pasado, Dios en el presente y Dios en el futuro. Ayer, hoy, mañana y siempre. La Biblia siempre tiene otra forma más elegante de decirlo. La Biblia dice por los siglos de los siglos. O sea, Dios merece entonces que nosotros adoremos por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Dios siempre será soberano, Dios siempre será infinito y nosotros seremos seres finitos. Aquí nosotros vemos entonces que por qué razón nosotros siempre debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas.
La adoración a Dios surge cuando la creación comprende que Dios es el creador y también es el redentor, y entonces le adora por lo que Él ha hecho. La adoración a Dios es la respuesta de una persona agradecida por la creación y por la salvación. Cuando uno entiende que Dios nos creó y además de crearnos, nos redimió, eso hace entonces que nosotros seamos personas agradecidas y siempre estaremos dispuestos a adorarlo. La adoración a Dios debe ser espontánea. Y nosotros debemos acostumbrarnos a adorar a Dios. Debemos formarnos en el hábito de adorar. Debemos entender que en el cielo es donde se van a perfeccionar las cosas. Pero debemos iniciarlas aquí, luego, entonces la perfeccionaremos allá. Aquí es cuando nosotros debemos acostumbrarnos a adorar, porque en el cielo eso es lo que vamos a hacer. Allí lo que vamos a hacer es adorar a nuestro Dios. Y la parte que tiene que ver con el lunes se titula la adoración falsa. Si habla de la adoración falsa, es porque hay una adoración verdadera. Entonces, los cristianos debemos adorar a Dios. Una buena pregunta para las personas que verán este video es la siguiente. Cuando la Biblia habla de la falsa adoración, ¿cuál es la falsa adoración? Toda adoración que prescinde de Dios, que prescinde de Cristo, es falsa, porque solo Él merece ser adorado. El Cordero que fue inmolado es el único digno de ser adorado. Por eso Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El diablo siempre ha buscado ser adorado, siempre ha buscado que le adoren, pero no merece adoración. El diablo, o sea, Lucifer, convertido en diablo, es un ser creado. Y nada creado merece adoración. La adoración, la gloria, la honra, quien la merece es el Creador. Nosotros vemos que Nabucodonosor quería que los jóvenes hebreos adoraran la estatua. Pero estos jóvenes conocían lo que Jesús dijo mucho tiempo después. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Por eso entonces ellos estuvieron dispuestos a ofrendar su vida antes que rendir una falsa adoración. Ahora, nosotros también entendemos por las Escrituras, por las profecías, que al fin del tiempo la bestia también va a buscar que le adoren. Ahora la pregunta que me gustaría discutir con ustedes. ¿Encontrará la bestia quienes le adoren? ¿Encontrará adoradores? Permítame decirle que sí. Que quizás le adoren más personas de las que usted se imagina, más personas de las que usted cree. Una gran cantidad de personas, una vasta muchedumbre, quizás un número superior a lo observado, va a adorar a la bestia. ¿Por qué? La Biblia dice que los perdidos serán como la arena a la orilla del mar. Y dice la Biblia, y le adoraron todos aquellos cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida. O sea, todos aquellos que no tengan la marca de Dios recibirán la marca de la bestia. Y todos los que tengan la marca de la bestia, pues le van a adorar. Entonces, una gran cantidad de personas le va a adorar, y esto constituye una falsa adoración, porque acaba de reiterar, solo el Creador, solo el Cordero que fue inmolado, es digno de adoración. Él es el único que merece la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, como dice la Escritura. La parte que tiene que ver con el martes se titula El mensaje del primer ángel.
Nosotros vemos aquí, habla del mensaje de los 3 ángeles, pero en esta ocasión habla del primer mensaje de esos 3 mensajes que tiene que ser predicado al mundo antes que Cristo venga. Y este primer mensaje, este mensaje que predica este primer ángel, es una proclamación, o sea, esta proclamación es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo 24:14, cuando dijo: y será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Nosotros podemos ver que la Biblia hace alusión a muchas profecías hacen alusión a la segunda venida de Cristo. Pero de todas ellas, la más contundente es la que habla de la predicación. Nosotros podemos recordar que en respuesta a una pregunta que formularan los discípulos, cuando le dijeron a Jesús: Maestro, dinos cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le dijo lo siguiente, contestó de la siguiente manera: miren bien que nadie los engañe, porque vendrán muchos falsos profetas en mi nombre diciendo sobre Cristo, y a muchos engañarán. Y se hablará de guerra y de rumores de guerra. Habrá, dice, reino contra reino, nación contra nación. Habrá peste, o sea, enfermedades, terremotos por diversos lugares. Y dijo muchas cosas más. Pero al terminar, Jesús dijo: es necesario, es menester que estas cosas acontezcan, pero todavía no es el fin. Pero cuando habla de la predicación del Evangelio, encontramos completamente diferente. Dice: y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Ese es el mensaje de toda la Biblia, que el mundo entero tiene que ser alcanzado con la predicación del Evangelio. Veamos la siguiente manera que la Biblia tiene de decirlo. La Biblia dice que debe ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Empieza diciendo primero: y será predicado el Evangelio del Reino. Dice a los moradores, dice el ángel, vivo la por medio será otro ángel que tiene el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, o sea, a todo el globo terráqueo. Y sigue diciendo entonces: a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. O sea, haciendo énfasis de que el Evangelio debe llegar a todas las personas, casa por casa hasta la última casa, persona por persona hasta la última persona. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Es lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, o sea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, Jerusalén empiece por su casa, Judea, predique a lo de fuera, de igual forma Samaria, y hasta lo último de la tierra, que sea todo el globo terráqueo. Siempre entendiendo siempre que donde nos toque estar, esa es nuestra Jerusalén. Ahí es que tenemos el compromiso de trabajar, de predicar a los que no conocen. Porque a veces nosotros somos expertos predicando a los que no nos conocen. A veces quizás eso es porque nuestro testimonio no es tan bueno, y quienes no nos conocen pues no saben quiénes somos. Por eso entonces la Biblia manda a predicar el Evangelio para testimonio, y empezar entonces por nuestra casa, lo de nosotros primero. Su familia en este caso es Jerusalén. La parte del miércoles se titula El estudio de la Biblia y la comunión. Nosotros vemos como ellos estudiaban la Biblia, pero lo hacían en la práctica. Estudiaban la Biblia y practicaban lo que la Biblia dice. Si hay un libro que insta, que llama a la unidad, es la Biblia. Entonces, así lo hacían ellos. Ellos estudiaban la Biblia y estaban en coinonía, estaban en armonía,
siempre estaban unánimes. ¿Y qué nos dice la Biblia que a nosotros? ¿Qué hacían ellos? Ellos, dice acá el pasaje de Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y también estaban unidos en la oración. Y otro pasaje que nosotros vemos acá es el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, los versículos del 8 al 13. Y nos dice acá que en el proceso de la reconstrucción del templo, el sacerdote Hilcia descubrió el libro de la ley y lo dio a Safán. ¿Quién era Safán? Safán era un escriba, y como los escribas eran personas que podían dominar el Viejo Testamento, que era lo que existía en ese entonces, él se lo dio para que lo leyera. Y Safán entonces leyó el libro delante del rey Josías. Cuando él leyó el libro delante del rey Josías, nosotros vemos entonces, podemos comprobar con la Biblia lo siguiente. Nosotros vemos que a la luz de la reforma del rey Josías, este libro evidencia que tenía gran parte de Deuteronomio. La actitud del rey Josías fue de inmediato al arrepentimiento y a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que cambia, es un libro que transforma, es un libro que llega hasta lo más profundo. Dicen las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la raíz del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún las intenciones del corazón. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado ya son espíritu y son vida. Y nosotros leemos en armonía con esto, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Así que por eso esta palabra penetró hasta lo más profundo del rey Josías. Esto hizo que él trajera una reforma al pueblo, un arrepentimiento, y entonces allí se dejó conducir por Dios, buscó la dirección de Dios. Otra cita que nosotros encontramos aquí también en la parte del miércoles es Hechos 17, 10 y 11. Nos dice el versículo 10 que los hermanos enviaron a los discípulos, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y estos llegaron y fueron a la sinagoga de los judíos. Y entonces dice el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia alaba los hermanos de Berea porque eran diligentes. Recibieron la palabra con toda solicitud. Además, eran personas juiciosas, eran personas precavidas y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que a ellos se les enseñaban eran así. Yo creo que hoy nosotros debemos ser como los bereanos. Cuando vivimos en un mundo donde hay tantos engaños, donde hay tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, tantos engañadores, tanta mentira que a veces parece tanto a la verdad, es imperioso que nosotros escudriñemos para ver si lo que se nos está diciendo es así, si viene de parte de Dios. Y la última cita que nosotros encontramos aquí, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo,
pero tú persiste en lo que conociste y te persuadiste, sabiendo de quién has conocido. Pero tú persiste en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo llama en el consejo a Timoteo a ser congruente, a permanecer allí en lo que él aprendió, a estar anclado en el conocimiento que él tuvo de parte de Dios, por lo que se decidió. Ese conocimiento, el cual el Espíritu Santo tocó el corazón, lo convenció, y él se decidió por lo que había conocido, Pablo lo insta entonces a que se mantenga ahí. Y dice el versículo 15, dice el verso 15 entonces lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién era Timoteo? ¿Y qué razón tenía Pablo para darle este consejo a Timoteo? Bueno, es que, como usted sabrá, Timoteo era medio griego y era medio judío y medio gentil. Era medio gentil porque era griego por parte de su padre, pero por parte de su madre era judío. Conocía las Escrituras. Se había criado allí con su madre y con su abuela, donde le enseñaron las Escrituras. Como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y como Timoteo era un conocedor de las Escrituras desde pequeño, pues se crió en ese ambiente, por eso es que Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia es un libro que nos hace sabio. Y como Pablo dice, nos hace sabio para la salvación. Porque el cristiano es la persona más sabia. Porque ha sabido elegir entre el bien y el mal. Y ha elegido el mejor camino. Y un camino que al encauzarse por él, nos llevará a las mansiones celestiales. Y el verso 16, que es muy conocido por todos los estudiosos de la Biblia, Pablo dice, él sigue diciendo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para todas buenas obras. O sea, entonces la Biblia es un libro que enseña, un libro que corrige, un libro que redarguye y un libro que instruye. Yo creo que entonces nosotros deberíamos leer la Biblia ardientemente todo de nuestra vida y compartir esas enseñanzas con otros. Así como Dios nos enseñó a través de las Escrituras, así como Dios nos instruyó, también como a cada uno nos ha redarguido, también es necesario entonces que nosotros hagamos eso con otros, entendiendo que la Biblia es de gran utilidad y útil para estas cuatro cosas que él menciona: para enseñar, para instruir, para corregir, dice él, y también es un libro que nos redarguye. Por eso entonces es que Pablo recomienda a Timoteo estudiar las Escrituras, y por eso los bereanos la escudriñaban asiduamente. De esto trata la parte del miércoles, que habla del estudio de la Biblia y la comunión, porque es un libro que nos enseña, como es un libro que enseña, nos enseña a estar en coinonía con los demás hermanos, nos instruye. Y la última parte, que es la parte del jueves, con la cual estaremos terminando, y habla del partimiento del pan y la oración. Y nosotros vemos entonces cómo hacían los cristianos primitivos. Nosotros vemos, hermanos, que allí, más allá de los problemas que ellos podían enfrentar, ellos siempre
estaban en armonía, siempre estaban en la oración, permanecían juntos en el partimiento del pan y Dios se glorificaba allí entre ellos. Vemos entonces como estos cristianos unidos en oración allí disfrutaban de la bendición de Dios. Y por último nos habla aquí del libro de los Hechos, una cita, no es la última cita, es la penúltima que yo quisiera compartir con ustedes, algunos versículos. Y dice acá el apóstol Pablo lo siguiente, Hechos 4, del 23 en adelante. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí Dios hizo un milagro. Pedro y Juan estaban presos, fueron libertados en una forma milagrosa. Y ellos sabían que era un milagro de Dios, que se trataba del poder de Dios. Y por eso ellos tratan aquí de alabar a Dios, de dar la gloria a Dios. De ese que hemos venido hablando en el estudio de esta semana y de estos días, la semana pasada, que es el único que merece adoración, porque es el único que es soberano, es el único Dios. Y finalmente, el último pasaje que nosotros encontramos acá, está en Hechos 4:12, muy conocido por todos nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha otro nombre bajo el cielo, hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Por lo tanto, Él es el único que merece la honra, merece la gloria, merece el poder, merece nuestra adoración, y toda adoración que no sea Él es una adoración falsa. Que Dios bendiga a todas las personas que han de ver este video, que nosotros aprendamos a adorar aquí en la tierra, para que entonces continuemos nuestra adoración al que merece la honra y la gloria y el poder, al que nos creó, al que nos redimió. Estaremos adorando por toda la eternidad en el cielo y allí en la tierra nueva. Dios les bendiga.